finalmente, ¿para qué es este componente del acople? ¿No? El trabajo de él es facilitar el accionamiento de trabajo del motor diésel. Facilitar, darle, facilitar su chamba, ¿no? Y protegerlo. ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar es de que el motor diésel en el momento que empieza a trabajar, entonces va a empezar a moverse los pistones y el cigüeñal, ¿no? Tiene que romper toda la inercia porque inicialmente está detenido. Y si es que está acoplado directamente hasta la transmisión y después llega hasta las ruedas, todo, entonces va a tener que romper toda esa inercia de todo ese tren de fuerza, ¿no? De todo ese tren de fuerza. Pero la idea es desacoplar para que el motor diésel tenga es, fácil arranque, sin carga. Entonces, en el momento que haces el arranque, está sin carga y bueno, ya agarra velocidad, ya está a con cierta energía mecánica, ¿no? De salida. Entonces recién acoplas y después recién puedes entregar la fuerza a la transmisión, ¿no? La fuerza, ¿no? La velocidad, la energía mecánica, mejor dicho. Muy bien, entonces en eso consiste el acople, ¿no? De que al inicio darle, facilitar su trabajo, ¿no? Muy bien, entonces por eso se dice que es de que ayuda, ¿no? Ayuda para los arranques. Muy bien, entonces, beneficios, ¿no? Los beneficios es diseño de acoplamientos que transmiten suavemente la potencia, ¿no? Entonces te facilita, ¿no? El arranque, lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿No? O la entrega de par. Permite un arranque y funcionamiento inicialmente sin carga, ¿no? Y permite conectar gradualmente a las ruedas, ¿no? ¿Por qué? Porque la conexión no es así, así brusca, ¿no? Y justamente para eso tiene una serie de componentes para que la conexión sea suave, ¿no? ¿Qué pasa si la conexión es abrupta? Entonces, ¿cómo va a estar la máquina al momento de enganchar? Inestable, ¿no? Inestable. Y a veces te puedes encontrar de que la entrega de energía puede ser tan alta que se genera un torque grande, ¿no? Y se pueden dañar componentes. ¿No? Tipos de embrague, ¿no? Tenemos embrague de fricción, embragues hidráulicos y embrague electromagnéticos, ¿no? De fricción son los que utilizan generalmente dos superficies de contacto, ¿no? Que se unen, ¿no? Y ustedes lo mencionaron al inicio, ¿no? ¿Cómo se llama ese conjunto de los componentes que se juntan? ¿Cómo se llama todo ese grupo? Convertir. No. Este conjunto se llama embrague. ¿Qué conjunto? Ah, conjunto de discos y platos, ¿no? Ese conjunto de discos y platos se llama embrague, ¿no? Y sirve para la transmisión de la potencia, ¿no? ¿En función de qué? En función de la unión de las superficies. Hay otro tipo de, de entrega, hay otro tipo de entrega de la energía, sí, ¿no? La hidráulica. ¿Y cómo es ello? Ello es a partir del movimiento del fluido, ¿no? Y este movimiento del fluido, que va a tener cierta energía, va a entregar a la salida y, y en función al torque que se va a generar por la energía hidráulica, entonces
se genera la energía mecánica en la salida, ¿no? Y embragues electromagnéticos, bueno, utilizan la fuerza electromagnética para acoplar dos superficies, ¿no? Entonces hay un accionamiento electromagnético para juntar esas dos superficies. Funciones: conectar y desconectar la potencia transmitida por el motor, transmitir la potencia del motor de manera rápida y progresiva, ¿no? O progresiva significa de que el acople sea suave, ¿no? Disipar el calor generado durante el acoplamiento, porque a medida que van resbalando las superficies, ¿qué cosa vas a generar? Calor, ¿no? Después resiste altas velocidades y desgaste prematuro, ¿no? Entonces son componentes eh, que se van a juntar superficies y al generar este, este accionamiento de unión, entonces va a haber resbalamiento, lo que genera calor, ¿no? Entonces, como se va a manejar velocidades, entonces este material tiene que ser resistente, pues, ¿no? Imagínate que fuera de madera la superficie. Entonces, con el rozamiento simplemente se deshace rapidito, no va a tener ni una hora de trabajo y ya se gastan los, la superficie, ¿no? Ya no va a generar el trabajo esperado, ¿no? Entonces, estas superficies son especiales para que pueda responder las exigencias del trabajo, ¿no? Muy bien, y además absorbe vibraciones, entonces, al transmitir esta potencia va a generar vibraciones, ¿no? Estas vibraciones tienen que ser amortiguadas, porque si no son amortiguadas, entonces las vibraciones van a generar mayor desgaste, ¿no? Esa inestabilidad genera desgaste, ¿no? Entonces se tiene que absorber estas vibraciones, bueno, y se van a dar cuenta que hay componentes dentro de este sistema que se encargan de aliviar, ¿no? Aliviar las vibraciones generadas. Muy bien, entonces lo que hemos dibujado, ¿no? El motor, ¿sí? El motor diésel, el acople y la transmisión, ¿no? La caja, ¿no? En este caso, según la gráfica. Muy bien, y acá está, ¿no? Acá está el componente, ¿no? ¿Qué hace el operador para acoplar y desacoplar? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? Por el pedal, profesor. Correcto. Ya, ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Cuando el operador acciona, pisa el pedal, ¿qué cosa hace? ¿Acopla o desacopla? Desacopla. Desacopla, porque normalmente, ¿cómo está? Acoplado. Claro. Acoplado. Normalmente está acoplado, ¿no? Porque cuando estás trabajando y estás avanzando, tú no estás pisando el pedal para avanzar, ¿no? Sacas el pedal, perdón, el pie, ¿no? Y el pedal inmediatamente se pone en una posición de acoplamiento, ¿no? Y cuando quieres hacer desconectar del motor, ¿qué cosa tienes que hacer? Recién pisar el pedal, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vemos acá un ejemplo de funcionamiento. Mira, acá está el componente, ¿no? Con su vista de corte, ¿no? Y vemos que él está mecánicamente activado, ¿no? Mecánicamente está activado, mira. ¿Sí? Está mecánicamente activada, ¿no? Y está a la espera del accionamiento, ¿no? Del accionamiento, en este caso hay una conexión hidráulica, ¿no? Hay una conexión hidráulica. Mira, acá cuando piensas qué cosa hace, genera una presión, ¿no? Y esa presión aplicada a un área genera una fuerza, ¿no? Y esa fuerza lo que hace es permitir el movimiento de este componente. ¿Para qué? Para desactivar ¿a quién? A la superficie, ¿no? Es decir, al motor de la salida, ¿no?
Y acá tenemos un despiece, ¿no? Del funcionamiento. Hemos visto la activación, ¿no? Que era la activación hidráulica, ¿no? Acá, ¿cierto? Y en este caso, ¿cómo es la activación? Mira, en este caso, ¿es hidráulico? En este caso es mecánico, ¿no? Solamente se ve activación mecánica. ¿Sí? Entonces esto estaría conectado al pedal. Ya, ok. Entonces yo te pregunto, ¿quién hace que se junte esa volante con la salida de esta caja? ¿No? Es decir, ¿quién hace que se junte la volante del motor diésel? Porque acá está la volante con la salida, ¿no? Acá este eje de salida de la transmisión. ¿Quién hace? Bien, ¿no? ¿Te das cuenta o no? ¿Qué número? A ver, ¿qué número? Ya muchachos, dígame, ¿qué número? ¿Se dan cuenta o no? El 10, profe. Correcto, el 10. ¿Ya? Entonces hay una serie, mira, una serie de resortes, ¿no? En todas las superficies, ¿ya? Entonces, acá hay uno, mira, acá hay otro, ¿sí? Te das cuenta que es el alojamiento del perno, del resorte, ¿sí? Acá hay otro, ¿no? Acá hay otro, acá debería haber otro y acá debería haber otro. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, ¿qué es lo que hace el resorte? Juntar este componente con este otro. ¿Esto qué cosa es? El número 11 es el disco, ¿no? Y el número 9, ¿qué cosa es? El, Pistón. el plato, ¿no? ¿Sí? El plato. Muy bien. Tienes el plato y el disco, ¿no? ¿Quién hace que se junte el plato y disco? El resorte, ¿no? Y si tú quieres desacoplar, ¿a quién tendrías que vencer entonces? El resorte. Al resorte. Entonces, el resorte se tiene que comprimir, ¿no? Entonces, si el resorte se comprime, liberas, ¿no? Liberas al disco del plato. Y así es como haces el desacople. ¿Correcto? Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Muy bien. Entonces, mira, acá tengo la imagen uno y en este otro lado tengo la imagen 2. Te pregunto, ¿dónde se está accionando con el pedal? ¿En el número uno o en el número 2? El uno. El número uno. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Por el resorte, profesor, que está comprimido. Ajá. ¿Y qué estás viendo? El resorte está, sí. El resorte está comprimido y ¿qué estás viendo? ¿Qué estás logrando acá? Está desacoplado. Desacoplado. Correcto, desacoplado. Si te das cuenta, las superficies están separadas, ¿no? Pero cuando sueltas el pedal, entonces, ¿qué hacen estos resortes? Se extienden. ¿Y qué cosas juntan? Las Se acopla. superficies. Y se acopla y recién empieza el giro, ¿no? El giro. Recién en ese momento, ¿ah? Recién ahí, ¿no? Recién cuando has soltado el pedal, ¿no? Y a ver, no sé si llegas a ver, acá por ejemplo, mira, acá está este eje que llega al centro. Si te das cuenta, acá hay una pequeña horquilla, ¿sí? Sí, aquí está la horquilla, ¿ya? Y cuando mueve a la horquilla, no, está juntando al resorte, mira. ¿Te das cuenta? Con el movimiento de la horquilla.
¿sí? Mueves el eje, ¿no? Y mueves la horquilla y la horquilla hace comprimir al resorte, ¿no? Para liberar lo que ya hemos dicho. Ya, ok, listo, muy bien. Muy bien. Entonces, así como existe un tipo de amortiguador de resorte, también existe otro tipo de amortiguador, ¿no? ¿De qué es esto? De, de tipo diafragma, ¿no? De tipo diafragma, ¿sí? Del tipo de diafragma. Entonces, eh, él tiene el mismo funcionamiento de resorte, ¿no? Solamente que ya no tienes bastantes resortes, ¿no? Solamente tienes un diafragma, ¿no? Y este diafragma lo que hace normalmente es expandirse, igual que resorte, ¿no? Y cuando acá el eje mecánicamente presiona este plato, entonces simplemente liberas, ¿no? Los discos y plato, ¿no? Tal cual, ¿no? Tal cual. Tal cual lo que hemos mencionado en el resorte. ¿Sí? Y me hicieron la otra vez una pregunta. ¿Y cuál se utiliza para equipos más grandes? ¿El de diafragma o el de resorte? Normalmente se utiliza el de resorte, ¿no? Diafragma utilizas, pero para equipos de repente parcialmente grandes, ¿no? Pero cuando son equipos así que demanda una alta carga, utilizas resortes. ¿No? Es más, en los camiones mineros tiene un resorte y dentro del alojamiento de resorte hay otro resortito más que ayuda con, la, con el accionamiento, ¿no? Ok, listo. Y acá está el tipo de diafragma, mira, si te das cuenta, acá está acoplado, ¿no? Y cuando se mueve el eje, mira lo que hace al plato, ¿no? Lo presiona y libera, ¿no? Libera a quién, a los discos y a la unión de superficies, ¿no? Listo, muy bien. Muy bien, ahora vemos acá al embrague de fricción, ¿no? Y en el embrague de fricción, ¿qué cosa tenemos? Mira, tenemos el número 3 un cubo, ¿no? Tenemos el número 5. ¿Qué cosa hay en el número 5? Hay pequeños remaches, ¿no? ¿Qué hacen los remaches? Todo esta superficie acá, toda esta superficie es detenida, ¿no? Por el resorte para que haga la función de acoplar, ¿no? De acoplar. Entonces, esta superficie es de un material muy especial, resistente al desgaste, ¿no? Muy bien. El número uno, ¿qué cosa es? El disco de embrague, ¿no? El número dos, el resorte, ¿no? Número dos. Estos resortes, te pregunto, ¿cuántos resortes hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ¿no? ¿Y cuál es la función de ese resorte? La función de resorte. Amortiguar, profesor. Correcto, amortiguar, ¿no? Entonces, las vibraciones que se va a generar se van a amortiguar mediante ese resorte. ¿Ya? El número 3 es el cubo estriado, ¿no? Tipo acanalado, ¿no? El 4 es el forro de disco, ¿no? El 4 es la superficie, ¿no? ¿Sí? La superficie. Bueno, y el 5 ya lo mencionamos ese remache, ¿no? Entonces, mira, existen diferentes superficies, ¿no? Hay del tipo segmento elástico en el disco, ¿no? Que son materiales especiales para el accionamiento, bueno, para el constante rozamiento de las piezas, ¿no? Y tener que soportar la carga. Pero a medida que va incrementándose la carga, entonces
esta, esta superficie tiende a no ser eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiada carga, calienta demasiado y de repente ya no es muy seguro el funcionamiento de él, ¿no? Entonces, es ese motivo por el cual, ¿no? Se fabrican otros tipos de superficies, ¿no? De capa elástica intercambiadas, ¿no? Estas superficies son de mayor resistencia, ¿no? Eh, Podría ser más grueso, ¿no? Pero así como podría ser más grueso, también el material tiende a ser más resistente, ¿no? El hecho que sea gruesa una superficie no significa de que sea resistente, ¿no? Sino este, el tema de que resista es de que tenga un material, bueno, que soporta esas altas cargas, ¿no? Y obviamente esto tiene mayor valor, pues, ¿no? ¿No? Y acá, mira, acá tenemos otros mucho más resistentes, mira, llega hasta 300 grados centígrados, ¿no? Entonces, mira, la carga es muchísimo más elevada, ¿no? Mira, es como 3 veces más la temperatura con la cual se evapora el agua, ¿no? ¿No? Este verdecito, ¿qué cosa es? Tú ya lo dijiste, ¿no? ¿Qué cosa era? El verde. Amortiguador, ¿no? ¿No? Entonces, la chamba de él es absorber las vibraciones, ¿no? Y hay otro de mayor coeficiente, es decir, eh, de que la superficie es aún más resistente, ¿no? Es discos con pastillas cerámicas, ¿no? Acá ya existen unas pastillas cerámicas altamente resistentes, ¿no? El motivo que existan tantos tipos es de que son creados para equipos según la carga con la que va a trabajar, ¿no? Según la carga, este, no es lo mismo que un camión empiece a trabajar, digamos, ¿no? En un terreno donde es horizontal que un terreno donde existen pendientes, ¿no? Entonces, a medida que existan más pendientes, entonces la carga se va incrementando, ¿no? El peso va a ser más determinante, ¿no? Y pueden, o se fabrica, mira, discos en paralelo, ¿no? ¿Y cuál es la idea de hacer estos discos de esta forma? La idea de hacer estos discos de esta forma es incrementar las superficies de contacto, ¿no? Y si incrementas la superficie de contacto, disminuyes la carga. Muy bien. Acá tenemos al plato, ¿no? O la plancha, ¿no? Y acá al disco, ¿no? ¿Sí? Mira, entonces, mira, estas superficies eh, son especiales, ¿no? Para la carga. Y te pregunto, ¿cuál es más duro? ¿La superficie de la plancha o la superficie del disco? ¿Cuál es más duro? De la plancha, correcto. Entonces tú cuando hagas un mantenimiento, ¿a quién esperas ver desgastado? La plancha, Al más duro, a la plancha. Un disco. Al disco, claro, al disco, ¿no? Entonces, tú esperas,
tú esperas de que el disco se haya gastado, ¿no? Y seguramente si es que tiene mucho desgaste, entonces lo recambias. Entonces, estas piezas son piezas intercambiables, ¿no? Donde ya se le considera un tiempo de vida, ¿no? Según las horas de trabajo, ¿no? Que tenga este disco, a medida que más trabaja, entonces más se desgasta. ¿Ya? Y a veces cuando existe demasiada contaminación o de repente se queda una partícula ahí, ¿no? Entre la plancha y el disco. Entonces se tiende a dañar las superficies, ¿no? Y si las superficies se dañan, entonces, ¿qué superficie se va a dañar? ¿La plancha o el disco? El primerito que se va a dañar, ¿quién es? Es el disco, ¿no? El disco. Pero como la partícula es que llega a esa superficie, es una piedra, entonces, obvio, se va alojar un poco en el disco, en el disco, ¿no? Pero todavía va a haber una superficie de la partícula, y esa partícula va a rayar a toda la superficie de la plancha, ¿no? Va a rayar a toda la superficie de la plancha, ¿no? Entonces, va a arrancar, ¿no? Va a arrancar, la tendencia es de que arranque pedazos o rayaduras grandes en el disco, ¿no? Pero como no puede absorber a toda la partícula, entonces finalmente una parte de esa piedra que quedó atrapada va a empezar a rayar a la plancha, ¿no? Ahora, si esa partícula es muy pequeña, muy chica, entonces lo absorbe, pues, ¿no? Lo absorbe y no se daña la plancha, ¿no? Y acá tú ves que hay unas líneas, ¿sí? Esas líneas son de alojamiento, ¿para qué? Para que el, algún tipo de desgaste se pueda quedar, ¿no? Algún tipo de suciedad se pueda quedar en esos surcos, ¿no? Y no se dañe la superficie, ¿no? De la plancha, ¿no? Para minimizar el daño que pueda generar la contaminación. Entonces la transmisión de mando directo recibe la fuerza de impulsión del motor a través del embrague de volante que gradualmente, o sea, en forma progresiva, se conecta del motor hacia la transmisión, ¿no? Para finalmente transmitir una potencia de 1 a 1. Pero no solamente existe tipos de embrague seco, también existe tipos de embrague húmedo. ¿Cuál es la particularidad de cada uno? De que mientras que este componente, ¿no? Esperas que se enfríe ya por el aire que va a pasar a través del equipo que se está moviendo para recorrer el punto A hasta el punto B, ¿no? Entonces tú esperas que el aire lo vaya enfriando, ¿no? Para eso, este material es capaz de absorber ese calor, ¿no? Y evitar de que el calor se quede solamente en las superficies, ¿no? Para que se dañe, ¿no? Pero si la carga es muy alta, entonces no va a ser suficientemente eficiente para enfriar solamente con aire. Entonces se genera un sistema de enfriamiento, ¿no? A través de un aceite que va a estar bañando a esta superficie. Profe, el material es similar en los discos de un embrague seco a un embrague húmedo, no, ¿no? Porque, porque este embrague de disco húmedo tiene que soportar la humedad, ¿no? Tiene que ser capaz de soportar la humedad, ¿no? Lo que no ocurre en el disco seco, ¿no? El disco seco, cuando le cae humedad, entonces tiende a dañarse. Y para eso existe un proceso, existe un tipo de material con el que se tiene que procesar, ¿no? Y asegurar de que trabaje esos discos con humedad, ¿no? En este caso, el aceite.
Muy bien, y acá tenemos a los discos y platos. Mira, ¿cuál es el disco? ¿El de la izquierda o de la derecha? De la derecha. Derecha. El de la derecha es el plato, ¿no? El de la izquierda es el disco. ¿Ya? Te das cuenta de que acá hay este, unos alojamientos dentados, ¿no? Un dentado interno, ¿no? Y el de la derecha tiene un dentado externo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el de la derecha, el de la derecha tiene su dentado externo que está alojado a la carcasa, ¿ya? Y el de la izquierda tiene su dentado interno que está alojado al componente rotatorio. Es decir, cuando, cuando se juntan discos y platos, ahí recién, ¿no? Bueno, en realidad no está exactamente en la carcasa, ¿no? En la carcasa estaría si es que hablaríamos de un embrague de freno, ¿no? De un embrague. Esta, esta gráfica pertenece a un embrague de freno, no pertenece a un embrague de acoples, lo que estamos viendo, ¿no? Porque para acoples esto es un poco más pequeño, ¿ya? Y esto no es tan grande. Pero la función es la misma, ¿no? La idea de transmitir la potencia es juntar los discos y platos y que se unifiquen la energía mecánica, ¿no? La entrada con la salida, ¿no? Y bueno, y vayan a la misma, bueno, sin resbalar. Y tú ves acá unos surcos, ¿sí? Observas unos surcos por acá. ¿Para qué es ese surco? ¿Cuál es la idea de ese surco? ¿No? Hay una especie de surco o ranuras, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de ello? La idea de él es de que todo el desgaste que se vaya generando, ¿no? Eh, minimice el contacto de superficie de la plancha con el disco, ¿no? Y con contaminantes. ¿Por qué? Porque el contaminante se va a quedar alojado en ese surco, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿no? Entonces, nosotros cuando diagnostiquemos este tipo de componentes, ¿no? ¿Qué falla encontraría, ¿no? El embrague no se desacopla, ya tendría ese problema, ¿no? Otro problema, el embrague patina. Otro problema, el embrague resalta. Otro problema, el embrague hace ruido, el embrague va duro, ¿no? Entonces, todo esto se da a partir de eh, diferentes fallas, ¿no? Que se puede dar por desgaste o por daños en los componentes. Ejemplo. eh, si el embrague no se desacopla, ¿qué puede estar fallando? Problema con el resorte de presión, profesor. Ujú. Si no se desacopla, más bien está unido, ¿no? El resorte sería, el resorte está haciendo su chamba. El resorte estaría bien, ¿no? Pero tú pisas y no desacopla. ¿Qué puede estar pasando?
¿Problemas con la horquilla? Ajá, correcto, problemas con la horquilla, ¿no? Por ahí tienes un problema mecánico de alguna traba. De repente algo no deja desplazarse a la horquilla. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué problema podrías tener, ¿no? ¿Qué daños podrías tener si empieza a patinar? ¿No? Es decir, escuchas ruido, ¿no? ¿No? ¿Sí? O de repente no se genera el acople, ¿no? Rápido, ¿no? Disco, profe, disco desgastado. ¿Cómo? El disco, la parte de recubrimiento, Ya, ¿qué tiene? eh, ese, ¿cómo le explico? Que está desgastado, ya no está Ujú. acoplando, ya no está uniendo. Claro, claro, puede ser el desgaste, Fallas, demasiado rotos. desgaste, ¿no? Tanto así que el resorte, por más que se extiende, no logra presionar con la fuerza que se espera. Entonces, si no logra presionar con la fuerza que se espera, entonces empieza a patinar, a resbalar, ¿no? ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿no? A ver, el embrague resalta, ¿no? ¿Cuándo resalta? ¿Por qué puede estar resaltando? ¿Qué dicen? ¿Por qué puede estar resaltando? Porque no hay la suficiente fuerza en los resortes para que se mantenga acoplado. También, sí, sí, correcto. No hay suficiente fuerza, entonces empieza a saltar, ¿no? Entonces puedes tener un desgaste de los resortes, ¿no? O de repente se rompe algunos resortes, ¿cierto? ¿No? Algo de eso puede pasar, ¿no? A ver, el embrague hace ruido, ¿no? ¿Por qué puede estar haciendo ruido? Porque el forro ya se desgastó en su totalidad y empieza a chocar los remaches con el plato. Ujú. Puede ser de que el remache llegue a la superficie y está rayando ¿a quién? Al plato, ¿no? Y ahí la reparación te va a salir carísima, ¿no? Porque tú qué cosa esperas que se desgaste, ¿el plato o el disco? Pico. Listo. El disco, ¿no? Entonces el disco es más barato, ¿no? Y si de repente el dueño no quiere reparar, sí, sí soporta, ya, entonces corre riesgo, ¿no? A fin de cuentas, el hecho de hacer trabajar un poco más a la máquina puede generar mayores costos, ¿no? Para la reparación. ¿Ya? Listo. Entonces, eh, puede pasar eso. ¿Ustedes han escuchado que se cristaliza el disco? Sí, profe, Sí, por profesor. bastante recalentamiento. Correcto, por recalentamiento tiende a cristalizarse, ¿no? Entonces, acuérdate que la superficie tiene que tener un coeficiente de fricción, ¿no? ¿Sí? Y gracias a eso, entonces se va a unir el disco con el plato y puede transmitir la potencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se sobrecalienta? Entonces esa superficie ya pierde esa elasticidad. Y si pierde la elasticidad, entonces va a empezar a hacer ruido, ¿no? Por el resbalamiento. ¿No? A pesar que no ha llegado al remache, tiene pocas horas, ¿no? Tiene pocas horas, pero ¿qué ha estado haciendo el operador? Ha estado sobrecalentando, ¿no? Ha estado este,
o de repente los resortes no han estado, no están bien tensos, ¿no? Y bueno, y simplemente está resbalando, ¿no? Está que resbala, o de repente no entra constantemente y resbala y va calentando, ¿no? Y con la carga y todo, entonces finalmente se cristaliza, ¿no? ¿Ya? Y cuando lo sacas, tú vas a ver de que adopta otro color, cambia de color, ¿ya? Cambia de color. Listo. Y el embrague va duro, ¿por qué? ¿Por qué se puede dar eso? ¿Puede haber O un sea, exceso de contaminación en los ejes y en las estrías? sí, sí, puedes tener contaminación, ¿no? En el sistema, ¿no? Que no permite hacer el trabajo de embragar fácilmente, ¿no? No permite. Entonces, eh, lo malo de un sistema mecánico es de que la probabilidad a falla es mayor. ¿Por qué? Porque existen muchos puntos, ¿no? Desde el pedal hasta los discos y platos, existen muchos puntos, muchos componentes y bueno, y de toda esta cantidad de componentes, basta que falle uno para que todo el sistema ya no trabaje bien, ¿no? Entonces, mientras más simple, mientras más sencillo, es mejor, ¿no? Mientras tenga más cosas en el proceso, entonces aumenta la probabilidad de falla, ¿no? Muy bien.